Bienvenidos a Hablemos en lo Secreto, el programa donde exploramos cómo sanar, fortalecer y equilibrar nuestra alma, cuerpo y espíritu, con Eric Pardo y el terapeuta familiar, Máster Rogelio Morales. Te invitamos a una conversación transformadora para encontrar el bienestar completo que Dios quiere para ti. Prepárate para consejos prácticos, reflexiones que te acompañarán y mucho más. Comenzamos ahora. Hola, hola, gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de Hablemos en lo Secreto. Hoy tenemos un tema muy interesante con Rogelio Morales, depresión con Biblia en mano. El estigma de los cristianos que enfrentan depresión. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Eric. Muchas gracias por la invitación. Creo que vamos con un tema muy importante, este de la depresión dentro de ese estigma cristiano que condena o que juzga mal este tema en la vida diaria. Rogelio, ¿y por qué existen tantos estigmas alrededor de la depresión dentro de la comunidad cristiana? Bueno, yo creo que nace de una comprensión muy incompleta de lo que es la fe cristiana. Algunas personas creen que la depresión es una señal de falta de espiritualidad, de poca fe, poca oración, de debilidad de carácter. Y esto ignora que somos seres integrales. Nosotros somos personas que tenemos un cuerpo, mente, espíritu, emociones. Como tradicionalmente se ha dicho, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. O como decían los judíos de la época en que se escribe la Biblia, hombre interior y hombre exterior. Entonces, al ser integrales, pues una persona puede tener algún padecimiento físico, puede tener alguna condición emocional o experimentar alguna situación que detone la tristeza, el enojo, la ansiedad. El estigma persiste porque aún hay miedo de hablar sobre la salud mental de las personas cristianas en la iglesia y porque se confunden en ese triunfalismo que hay hoy, donde la persona cristiana es inmune a la vida aquí en el mundo, en el planeta Tierra, ¿verdad? Tiene inmunidad, nada se le pega, nada le puede salir mal, tiene que estar lleno de dinero, de salud. Esas teologías tan dañinas le han vendido una idea antibíblica a las personas cristianas. Entonces, estar hoy para algunas teologías con un tema de salud física es pecado, es que anda en pecado. Y en el plano emocional también. Yo no sé, poniendo así como una ilustración de un tema similar, lo mismo pasa con las expresiones como el enojo. No sé si recordás que hace muchos años un canto famoso era el cristiano no puede estar enojado, ¿verdad? Y allá años 80, años 90 había un canto, un coro que decía, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Eh? ¿No es cierto? Entonces, hemos tenido teologías a través de la música cristiana o con mensaje cristiano, pues que ha fomentado estas ideas. Rogelio, y hablando del pecado, hay mucha gente que piensa que tener pecado es estar deprimido, ¿verdad? Y a Ujú. veces esa lucha los lleva a a sentirse condenados. Podríamos decir que una persona que peca y reconoce su pecado, llega un momento en que su espíritu, sus emociones, su ser está contristado, ¿ok? Se llena de tristeza y hasta puede deprimirse, ¿por qué no? Pero que la depresión sea un pecado, pues no. Eh, el pecado es podríamos decir, una ruptura voluntaria con Dios.
es una ofensa, es un quebrantamiento de la palabra del Señor, de los valores, de los principios morales, éticos en la Biblia, de los mandamientos del Señor. Cuando eh, pecamos es cuando transgredimos aquello que Dios ha establecido para obediencia, ¿verdad? La depresión es una condición de salud emocional que puede tener causas biológicas, puede tener causas psicológicas o muy circunstanciales. Pensemos, Eric, que se nos muere un ser súper querido, mamá, papá, un hijo. ¿M? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a estar aplaudiendo? ¿Vamos a estar felices? No, nos deprimimos. Sentir tristeza profunda no nos separa del amor de Dios. Recordemos Romanos 8, 38, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ah? Y por otro lado también Jesús en Mateo 26, 38, no sé si lo recordás, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aunque hay otras versiones que dicen mi alma está angustiada hasta la muerte, que también podemos decir, bueno, que Jesús estuvo ansioso, con mucha ansiedad en aquel momento antes de la cruz. Entonces, las emociones negativas son parte de la vida de los seres humanos y de las personas cristianas también. No son malas las emociones negativas. Reconocer nuestra lucha y buscar ayuda no es falta de fe, es un acto de humildad y es un acto de confianza también. Es parte de aquella interdependencia que nos habla las escrituras. Rogelio, ¿y cómo afecta el estigma a los cristianos que sufren depresión y qué consecuencias tiene eso para su salud emocional y espiritual? Bueno, imagínate que esa es una gran pregunta, Eric, porque esto lo que hace es generar mucho silencio. Si somos parte de la comunidad de fe, tenemos que comprender que la comunicación de unos con otros, el hablar de nuestras necesidades, el comentarlo para recibir oración, para recibir consejo, es fundamental del crecimiento individual y de la misma comunidad de fe. Entonces, estos estigmas hacen que caigamos en el silencio, que nos aislemos, que experimentemos tal vez una culpa innecesaria porque soy algo extraño en la comunidad de fe porque solo yo me siento así. Me juzgan si saben que estoy deprimido, deprimida. Es más, si tomo algún medicamento para la depresión, ¿verdad? Ya ahora sí, estoy condenado porque no confío en el poder del Señor. No, 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 eso es un error. Muchos dejan de buscar ayuda por no ser para no ser juzgados. Eh, Eso agrava los síntomas de la depresión. Espiritualmente pueden llegar a pensar que Dios está enojado con ellos. ¿Por qué? Por sentirse triste, lo cual es una mentira que lo que hace es destruir su confianza en la gracia del Señor. Tenemos personajes bíblicos que pasaron por estas situaciones de tristeza y depresión. ¿Te acuerdas de alguno de ellos, Rogelio, que podamos mencionar de esos personajes Sí, bíblicos? claro, imagínate que Elías, allá en Primera de Reyes, ¿verdad? Después de una gran victoria, pidió morir. Estaba tan deprimido, tan decaído, que pidió morir. Y Dios no lo reprendió, sino que lo fortaleció física y espiritualmente. Está el caso famoso de Jeremías. Se dicen que Jeremías pasó triste y deprimido la mayor parte de su ministerio. En el capítulo 3 de Lamentaciones, él expresa su desesperanza hacia la vida, pero luego recordó la misericordia de Dios. Y por otro lado, David. Si nosotros leemos los salmos, vamos a leer muchas oraciones llenas de depresión, llenas de tristeza, llenas de cansancio, de abatimiento, dice, de espíritu quebrantado. ¿Ah? Eh,
En esa angustia que experimentó el salmista, dice que encontró su esperanza en Dios. Entonces, Eric, uno puede entrar en depresión por diferentes circunstancias, pero también uno tiene que entender que uno puede recuperar la esperanza, la fuerza, el valor, el ánimo en Dios. Y tenemos formas muy, prácticas, como es conversarlo, hablar de mi condición, de mi estado de ánimo, y no solo, digamos, con una figura pastoral, con una figura de consejería, con una persona profesional también. A veces eso es temas, la depresión viene por un tema de desbalance químico, digámoslo así. Entonces, ¿qué se necesita? Medicación que nos ayude a nivelar aquello que hay de un problema hormonal que hace que las personas pierdan ese ánimo que tuvieron en algún momento, como decimos en buen tico, se bajoneen emocionalmente. ¿Qué necesitan? Bueno, hacer un equilibrio químico. Entonces hay que entender que aparte de aprender a expresar dolor, que no es falta de fe, aparte de entender que Dios nos acompaña en el proceso, tenemos medios a la mano que también Dios ha permitido, recursos que Dios permite que le echemos mano para salir adelante. Rogelio, ¿y cómo puede la iglesia, esa comunidad de fe, ser un espacio seguro y de apoyo para quienes se enfrentan depresión? Hay que crear una cultura de apertura, donde se puede hablar del dolor sin ningún miedo. Hoy en día, varias iglesias están reforzando el tema de la salud emocional desde el púlpito. No es que están psicologizando el mensaje de fe, no. Es que están hablando de temas profundos. Por ejemplo, este domingo estuve en una congregación y hablé de la importancia de cerrar círculos, ciclos en la vida, de aprender a hablar de los sentimientos que llevamos por dentro, a hablar de los procesos de duelo que estamos haciendo y recibir instrucción sobre esas cosas. Entonces, la iglesia tiene que tener una apertura para que se den estos temas, claro, con gente que se especializa en estos temas. Por otro lado, también capacitando a los líderes para, digamos, detectar señales de depresión y de ahí remitir a profesionales. Eso se puede hacer. A mí me gusta mucho cuando me invitan a alguna iglesia a hablar con el liderazgo o el equipo de personas que están a cargo de la consejería, porque aparte de ayudarles con algunas herramientas para su tarea, eh, yo les hablo de qué señales ver en una persona que está bajo tales o cuales situaciones y en qué momento ya delegarla a una persona profesional. Es que, Eric, pensemos en lo siguiente. Si vos sos consejero o líder en una iglesia o pastor en una iglesia y llega una persona con dolor en una pierna y te dice, mire, no puedo dormir del dolor, usted no se va a poner a recetarle la Biblia, ¿verdad? Para que se le quite el dolor de la pierna. Usted ora por la persona para que el Señor haga una sanidad, un milagro, lo que la persona necesite, porque nuestra fe nos enfoca en eso. Si la persona ve que después de aquello la situación no cambia, entonces inmediatamente, si usted lo tiene a mano, usted le da el teléfono, el nombre de un médico. ¿Por qué? Bueno, porque es bueno chequearnos, a ver qué es lo que pasó. Y alguien dijo, pero si Dios ya me sanó, ¿para qué me voy a ir a chequear? Le digo, bueno, vaya, chequeese para que vea lo que Dios ya hizo. Y claro. Ahí tenemos nosotros herramientas profesionales. Entonces, en el plano emocional, Eric, es lo mismo, es lo mismo. Si vemos ciertas señales que nos indican que hay una depresión, que es una depresión profunda, si nos llevan a alguien que tiene una ideación suicida por la depresión que está experimentando, los remitimos inmediatamente, siempre acompañando de una buena oración, siempre acompañando de un buen consejo de las escrituras y por supuesto dándole seguimiento de que la persona esté yendo donde los y las profesionales
que le pueden atender. Y por otro lado, también yo creo que es muy importante entender que la iglesia es un gran hospital. Y solo los que tenemos necesidad de medicina vamos a la iglesia para ser ayudados, ser fortalecidos, ser aconsejados. Rogelio, ¿y qué se le puede decir a esas personas que hacen pequeñita la situación de la depresión, ¿verdad? Y le dicen y le dicen a uno, solo ore más, ¿verdad? Es Sí. que le falta fe, ¿verdad? Sí. Ayune, porque si no, se lo va a llevar el diablo. Ay, sí, sí, Eric, te entiendo muy bien. Mira, Eric, la oración tiene efecto en la vida de las personas creyentes, no por la oración que hacen, sino por Dios que escucha la oración. La gente dice, la oración tiene poder. No, lo siento. La oración no es la que tiene poder, es Dios el que tiene el poder. Decía C.S. Lewis que nosotros oramos no para que Dios haga lo que yo quiero, sino para ajustar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Entonces la oración es maravillosa, pero hay que comprender que en la vida nosotros también, si estamos enfrentando una situación compleja, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, pero vamos a asumir la responsabilidad de atender mi problema, de atender mi situación. Si lo tengo a la mano, maravilloso. Podemos recurrir a la atención médica, psicológica, etcétera. Ahora, con amor pero con firmeza, podemos pensar o decirle a estas personas que todo lo minimizan, que hay que entender que dentro de las escrituras hay momentos donde se ha recomendado la atención, eh, podríamos decir, médica, o se ha buscado medicina también. Pensemos en que Pablo le dice a Timoteo que por los problemas que él tiene gástricos, mezcle el agua con un poquito de vino. Y eso es porque el efecto astringente del vino sobre el agua mataba bacterias que el agua contenía y eso alivianaba sus problemas gástricos. Eh, Se dice por ahí en la historia que Pablo en una época estuvo muy enfermo y acudió a unos hospitales que podríamos llamarle hoy así en día, donde él recibía atención, eran lugares especiales donde se salía a tomar el sol, que se consideraba que era algo que regeneraba, que ayudaba. Eso uno lo lee en la historia extrabíblica, por supuesto, donde uno logra entender que en aquel tiempo era importante el tema de la medicina también. Y, ¿por qué no, de Lucas? ¿Ah? ¿Quién era Lucas? Si no era médico, y se encargó de ir recopilando en su evangelio una serie de enfermedades que no aparecen en los otros evangelios. Él como médico tenía interés de ver aquello. Entonces, ¿qué? Ser médico es malo también, es pecado. No, no. El trabajo de la psicología es pecado también. Todos deberíamos ser pastores. No, no es así. El Señor ha repartido habilidades, conocimientos, capacidades en diversas personas para que entre todos nos ayudemos, como digo yo, Eric, para que entre todos nos vayamos empujando hasta llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, yo creo que es hacerle ver a estas personas una perspectiva más amplia que no contradice la fe, sino que más bien nos ayuda a poder ir entendiendo
que en esta vida los seres humanos tenemos una misión y es la de ayudar a nuestro prójimo, no solo con comida, no solo con ropa, sino también emocionalmente y en temas de salud física. Rogelio, sí, porque hay momentos en que hay personas que están emocionalmente deprimidas que no quieren ni siquiera orar. La oración cuando hay depresión, o Eric, ponete a pensar con un dolor de muela de esos bien fuertes. Qué difícil, ¿verdad? Qué Ujú. difícil. En una ocasión, hablando con el doctor Tim LaHaye, que nos visitaba en Costa Rica, él mencionaba algo como eso. Qué difícil es alabar a Dios con la panza vacía, decía él, ¿verdad? Yo representaba en aquel entonces dentro de la iglesia un ministerio de ayuda social y él se acercó y dijo eso cuando me presentaron. Sí, sí es muy cierto. Entonces, podríamos decir que es difícil, pero les recomiendo algo. Sea en la depresión, sea en la ansiedad, en la angustia, sea en el duelo, hay que orar. Buscar al Señor para que Él nos fortalezca, para que Él nos consuele. A veces, Eric, equivocadamente creyendo que porque oramos Dios nos va a sacar de aquello, pero no, no es así. Oramos para que Dios nos fortalezca, nos dé esperanza y muchas veces nos saque de aquello. Pero cuando no nos saca de la situación, cuando no nos sana, nos acompaña en el proceso. Está con nosotros mediante la oración, mediante su palabra. Entonces, imagínate, siempre salimos ganando, porque Él siempre estará con nosotros en medio de la aflicción. Así es, Rogelio. Rogelio, y para ir finalizando, ¿qué consejos prácticos diarios podemos tener para cuidar la salud mental de manera integral, alma, cuerpo y espíritu? Bueno, mira, Eric, para atender nuestra salud emocional, son varias cosas importantes. Primero, bajar los niveles de estrés. Vivimos en un mundo lleno de estrés, de angustia, de frustraciones, de competencias. Yo creo que es bueno que dejemos de estar bajo esa forma, ese modelo que lleva esta vida. Eso nos desgasta, eso nos cansa y eso nos puede llevar a deprimirnos. Por otro lado, también aprender a expresar sentimientos. Vivimos en un mundo injusto. Hay atropellos emocionales, abusos, agresiones, violencia, bullying. Hay muchas cosas que nos afectan emocionalmente, nos deprimen. Tenemos que buscar ayuda, hablar de eso, sea con los líderes de la iglesia, pastores, consejeros, con personas profesionales en ese campo. Por otro lado, si estamos experimentando un duelo, hay que entender el duelo, saber en qué momento estamos y para eso necesitamos ayuda profesional. También hablar de lo que siento en el duelo. Si estoy con tristeza, llanto, dolor, culpa, enojo, que son cosas que aparecen en el duelo. Un duelo por una ruptura amorosa, un duelo por la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un duelo que se da cuando las personas se jubilan, un duelo cuando se pierde un examen. Los duelos también son parte de la vida, pero hay que aprender a sobrellevarlos. Hacer ejercicio es importantísimo. Eh, Aprender a identificar síntomas. Las personas creen que una depresión es solo cuando uno está triste y a veces se llega muy tarde porque ya es una depresión muy profunda, ¿verdad? No, 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 no. Mira, Eric, cuando empezamos cansados, lentos, aburridos, aperezados, se nos quita el ánimo, no queremos salir, no queremos ya hacer las actividades que nos gustan, que nos llaman la atención, empezamos con tristeza, decaimiento, llanto.
Hay una serie de elementos que podemos ir viendo y cuando se va poniendo más crónico es cuando esto empeora y a veces vienen ideaciones suicidas, porque podríamos decir que hay tristezas comunes por circunstancias, hay depresiones en la vida también por circunstancias más fuertes. Hay depresiones más crónicas cuando las personas dejan que pase el tiempo y pase el tiempo y pase el tiempo y semanas, meses y algunos años deprimidos. Ya eso se vuelve muy crónico. Y hay otras cosas que pueden ser condiciones hormonales, pueden ser condiciones químicas. Nuestro sistema de emociones funciona por químicos que tenemos en nuestro sistema. Entonces, hay que hablar de cómo nos sentimos. Y hay que entender que los personajes bíblicos pasaron por estos mismos estados de ánimo y salieron adelante. Lo hablaron, está en las escrituras. Lo hablaron y confiaron en Dios. Depresión con Biblia en mano, el estigma de los cristianos que enfrentan depresión fue el tema de hoy con Rogelio Morales. Rogelio, ¿dónde se te puede localizar? Sí, al WhatsApp 506-8835-7805, 506-8835-7805. Ahí me pueden escribir, por favor, no es para llamadas, sino es para concertar alguna cita o definir alguna charla que se necesite. Con mucho gusto responderemos en la inmediatez para atender su solicitud. Así es, Rogelio. Un tema que anda ahí, ¿verdad? Por los pasillos. Sí. Y desde la pandemia se ha agravado más todavía. Nos afectó mucho no estar listos para una convivencia 24/7 encerrados en las casas. Nos afectó mucho el miedo a morir. Muchas cosas nos afectaron, perder seres queridos, esa zozobra, ¿verdad? De qué va a pasar mañana, cómo va a amanecer, el espectáculo que se montó en los medios, en las redes, que asustaba a la gente, ¿verdad? En lugar de traer consuelo y esperanza. Todo eso, se puede decir que disparado los niveles de ansiedad, de depresión a nivel mundial. Necesitamos por eso agarrarnos del Señor, de su palabra, porque su palabra trae un mensaje de esperanza para nosotros. Y es que si Dios no nos quita aquello, Dios nos va a ayudar en el camino. Estará con nosotros siempre. Gracias, Rogelio, por una vez más de estar con aquí en Hablemos en lo Secreto. Nos vemos en la próxima. Estamos aquí para aportar siempre un granito de arena, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Gracias por acompañarnos en Hablemos en lo Secreto. Que tu alma, cuerpo y espíritu encuentren paz y bienestar. Hasta la próxima.